chichi, que nada más lo teníamos como chichi al principio, pero ahorita ya le estamos poniendo de quién es el perro, ¿no? O de quién es ese perro como tal. Entonces, así es como, a ver, les voy a poner aquí únicamente el sustantivo y el significado. Chichi, perro, ¿no? Para que partamos de ahí. Chichi, perro. Chichi, perro. Y ya si le pongo el no, ya va a decir no chichi. Si le pongo el mo chichi. Si le pongo y chichi, ¿no? Si se dan cuenta todos estos, pues nada más los te ponemos. No tenemos que cambiar, no tenemos que quitar nada, ni aumentarle nada ahorita. Y nada más queda de esa manera. El no, les voy a marcar con otro color el prefijo de posesivo de estas primeras tres personas en singular. Mo chichi, no chichi y chichi. Ahora, ¿cómo diríamos que el perro es de nosotros tres? ¿Cómo diríamos de